rey Alfonso IV ordenó la muerte de esta amante clandestina de su hijo. No me matéis, don Alfonso, que yo en nada os ofendía. La leyenda de la reina muerta se escenifica 2 años después del asesinato aquí, en el monasterio de Alcobaza. El amante don Pedro, proclamado rey en 1357 tras la muerte de su padre, obliga a todos los nobles de su corte a rendir homenaje al cadáver de la dama castellana y a besar su mano. Doña Inés de Castro es proclamada reina. Llegó don Pedro a su casa cuando doña Inés moría. Cerraban ya los criados ventanas y celosías. Fue el heredero legítimo de don Pedro, Fernando I de Portugal, el protagonista de las nuevas revueltas frente a Castilla. Intentó la conquista de Galicia y por medio de una coalición con Aragón, el monarca portugués pretendió derribar al bastardo castellano Enrique II de Trastamara, alegando derechos sucesorios. Muere el obstinado Fernando I y desde Castilla llega a Lisboa una perentoria reivindicación del trono portugués. Así lo cuenta en su crónica el poeta y canciller mayor de Castilla, don Pedro López de Ayala. Cuando el rey don Juan hubo nuevas sobre cómo el rey don Fernando de Portugal era finado, mandó luego prender al infante don Juan de Portugal, hermano del dicho rey, y llevarle preso al Alcázar de Toledo. El rey tenía voluntad de cobrar el reino de Portugal, teniendo que si él entrase con gente de armas en el reino de Portugal, que le obedecerían todos. La invasión castellana comenzó en 1384. La ciudad de Santarém, junto al Tajo, es otra vez excelente escenario. Juan I y su esposa, la princesa Beatriz, son aclamados reina y rey de Portugal. Hay guerra civil entre bandos lusitanos y los menestrales de Lisboa se oponen al invasor castellano. La fallida toma de la capital y la peste aplazan el final de la partida. Estando el rey don Juan en su real que tenía sobre Lisboa, la pestilencia y mortandad fue cada día creciendo, y morían muchos. El rey tornóse para Castilla asaz quexado de la mucha gente que perdiera en aquella mortandad, y se fue a Sevilla, e eso mismo la su flota. La tregua fue corta. El 14 de agosto de 1385 llega el poderoso ejército castellano cerca de Aljubarrota en su invasión para cortar en 2 el territorio portugués. Los cronistas lusos cifran así la inferioridad portuguesa. Del lado castellano, 5.000 lanzas, 2.000 caballeros, algunos gascones y franceses, y 15.000 peones. Los portugueses oponen apenas 2.000 lanzas y 5.000 peones. Con su sagacidad y arrojo, este príncipe bastardo, don Juan de Avis, hijo ilegítimo de Pedro el Cruel, el amante de Inés de Castro, logrará el milagro implorado en una de las más notables hazañas de las armas lusas. Esta es la túnica, hoy reliquia, que vistió aquel día. Él cuenta con el auxilio del cielo como monarca elegido por Dios ante la incertidumbre dinástica, con el dinero de los grandes comerciantes y con la ayuda decisiva de medio millar de arqueros ingleses cedidos por sus aliados los Lancaster. La ayuda y la amistad entre Inglaterra y Portugal fue tan firme que al poco tiempo, duque de Lancaster, casado con una hija del rey don Pedro, reclama el trono de Castilla, invade estas tierras, pero al final tiene que retirarse de la zona de León. 2 siglos más tarde, el gran Camões leyó en el Palacio Real de Sintra estos versos al monarca adolescente don Sebastián y encendió su fervor patriótico antes de otra gran batalla. Y porque aquí se amanse más y dome la soberbia de enemigo furibundo, la sublime bandera castellana abatida fue a los pies de la lusitana. Combatí la batalla más sangrienta librada entre cristianos, dejó escrito en su relato el cronista Pérez de Ayala, cautivo en Aljubarrota. Algunos caballeros del rey, que eran hombres mancebos, nunca se vieran en otra batalla, y teniendo en poco a los enemigos, acometiéronlos. Las 2 alas de los enemigos tenían muchas piedras y gran ballestería.
Pusieron al rey en un caballo y sacáronle del campo porque estaba muy doliente. Duró la porfía de la batalla, antes que pareciese cuáles perdían, media hora asaz pequeña. Derrotado y humillado, Juan I de Castilla perdió en Aljubarrota lo más florido de su nobleza y el abundante dinero sacado del reino y su apuesta, unir las coronas de Castilla y de Portugal. En este sacrosanto campo de batalla se llevan a cabo excavaciones desde hace más de 50 años. Es este un terreno permanentemente revisado por arqueólogos, ingenieros, biólogos, historiadores. Cerca de esta ermita, que llaman del Condestable, apareció hace algún tiempo una fosa común que contenía más de 3.000 huesos, pertenecientes, dicen, a 400 soldados de aquella batalla de Aljubarrota, castellanos y portugueses, sin posibilidad de clasificación genética. Por estos claustros del monasterio de las Claras, en Toro, lloró su desdicha doña Beatriz, hija única del rey Fernando I de Portugal, legítima heredera y soberana de Castilla por el matrimonio con don Juan I. En una sola batalla perdió 2 reinos. Sobrevivió a la derrota castellana 23 años, que empleó en rezos y fundaciones monásticas. En esta tumba de alabastro yace su cadáver, honrado por el canto de las horas canónicas. Un nuevo tratado de paz luso-castellano, suscrito en 1397, tras un largo periodo de peleas fronterizas, abrió otro de concordia. Castilla intentará dar la última batalla a los moros de Andalucía. Portugal dirigirá sus energías a los descubrimientos africanos y de las islas atlánticas. Los enredos de la historia presentan una situación inesperada. En 1474, tras la muerte del rey castellano Juan II, padre de Isabel la Católica, Portugal tiene la última oportunidad para reivindicar el trono de Castilla. En torno a este pórtico de la Colegiata de Toro se forma, por cierto, uno de los focos de apoyo al monarca luso. Alfonso V se casa con su sobrina Juana la Beltraneja, de 13 años de edad, y reivindica para sí la herencia de Castilla. Isabel la Católica se dispone a vencer al portugués y preservar sus planes de unidad española. En el verano de 1475 se reúne con su esposo Fernando en este castillo de Medina del Campo para preparar el plan bélico, alegando sus derechos dinásticos frente a los de su sobrina Juana, bastarda, según ella, hija del noble Beltrán de la Cueva. La verdad es que en la época las bastardías estaban a la orden del día. No había rey que no tuviera hijas fuera de su matrimonio. Pero en el caso de Enrique IV es muy difícil saber si, y muy poco probable que fuera el padre, sobre todo atendiendo a lo que en su día nos dijo Gregorio Marañón en ese estudio de arqueología clínica tan maravilloso que hizo de Enrique IV y que llegó a la conclusión de que era un displásico eunucoide. Castilla está dividida. Los reyes católicos declaran en rebeldía a los nobles de estas ciudades castellanas que han jurado fidelidad al monarca portugués y fortalecen los feudos que le son fieles. El rey luso decide comenzar su invasión con unos 20.000 hombres siguiendo el Valle del Duero, desde Zamora. Cae Zamora en manos de Alfonso V el 15 de julio de 1475. La jerarquía eclesiástica castellana entrega a la causa objetos de culto para sufragar la guerra contra los portugueses. En un sorprendente golpe de mano nocturno cae Zamora. Por esta misma puerta de la muralla, la llamada del obispo, por donde procesionan en Semana Santa los cofrades de las capas pardas, salieron los soldados portugueses el 5 de diciembre. El rey Fernando sobornó a los guardias del puente y entró en la ciudad. Los portugueses, unos 2.000 hombres bien armados, se acantonaron en la otra orilla e hicieron de este convento de San Francisco, frente al castillo zamorano, su cuartel general. Desde este palacio de los condes de Aliste, don Fernando citó al portugués Alfonso V para negociar. Sus enviados exigieron las plazas de Zamora y Toro para retirarse tras la frontera del Duero, pero la respuesta de la reina Isabel fue contundente. No cedería ni un hombre ni un palmo de tierra.
Llegan refuerzos portugueses a Toro, foco cardinal de la rebelión prolusa, conducidos por el príncipe Don Juan, hijo de Don Alfonso. En el castillo toresano se guarnece el ejército portugués junto al rey y a la reina Juana la Beltraneja. La batalla definitiva tuvo lugar en estas choperas de Peleagonzalo, cerca de Toro, el día 1 de marzo de 1476. Los portugueses salieron de Zamora hacia Toro por la margen izquierda del Duero. El grueso del ejército castellano salió tras ellos y los atacó por la espalda. La refriega duró apenas 3 horas. El grueso del ejército del rey don Fernando desbarató al del rey don Alfonso, porque en el del primero venía gran cantidad de gente de armas y muchos con armaduras. Venían también gran cantidad de espingardas que hicieron mucho daño a los caballos, y siendo destruido su ejército, el rey don Alfonso se marchó de allí con unos pocos. Para salvar su vida, se puso al amparo en Castronuño, de noche cerrada. Así lo narra el cronista oficial García de Resende mirando a España desde su residencia de Évora. Juana la Beltraneja observa la derrota de sus adeptos desde lo alto de este castillo de Toro. Como presas perseguidas por el halcón, los portugueses intentan refugiarse en el castillo cruzando el puente sobre el Duero, pero por temor a los castellanos no se abrieron a nadie las puertas de esta fortaleza. Concluye la pelea. La historia ibérica dio un vuelco en Toro. Se puede considerar como la última partida de esa especie de juego de ajedrez que durante mucho tiempo habían mantenido los reinos hispánicos, porque en Toro lo que supuso fue la consolidación de la unión castellano-aragonesa frente a la hipotética castellano-portuguesa, que era la otra alianza. En este monasterio ahora en ruina general, el de las Claras de Coimbra, acabó sus días, respetada siempre como reina de Castilla, la excelente señora, doña Juana la Beltraneja. No llegaron jamás a estos claustros del monasterio de Batalla, donde se rinde homenaje a los héroes, los ecos de la derrota de Toro, última ambición portuguesa por el reino de Castilla. Tampoco se inmutó el gesto bravo del condestable de Aljubarrota, Álvarez Pereira. En su carrera de espaldas a España, mira y galopa siempre al oeste, hacia el Atlántico. Allí habrán de encontrarse los vecinos ibéricos en el siglo del Renacimiento. Portugal y España, los dos grandes protagonistas de la aventura ultramarina de los descubrimientos.